en el índice de democracia 2021 elaborado por el medio inglés The Economist y pasó a ser una democracia a una defectuosa, de una democracia plena a una defectuosa. Los bajos niveles de confianza en el gobierno, la poca participación electoral y la politización política serían las principales causas de este retroceso. Vamos a conversar sobre este tema con el cientista político y académico de la Universidad de Santiago, Nicolás Freire, a esta hora. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días. Bueno, lo que ha dicho The Economist preocupa de alguna manera porque éramos siempre considerados, en este mismo ranking me refiero, como una democracia plena. Bajar, ¿qué es lo que puede ser motivo de preocupación, Nicolás, a esta democracia que nos suma a otros países de la región, en que ahora ya, como lo decíamos, seríamos una democracia defectuosa? ¿Eso qué significa en la práctica? Bueno, mira, la verdad, Fresia, es que no siempre hemos sido parte de las democracias plenas. De hecho, lo fuimos solamente en los últimos 2 años. El informe que nace el año 2006 y que ha tenido diversas entregas, ¿no? Sobre todo intensificándose a partir del 2010 en adelante, nos era siempre clasificado dentro de democracias defectuosas, con excepción de los últimos 2 años. Entonces, yo partiría diciendo que esto es casi un regreso a la normalidad. Ahora, eso para dimensionar un poquito en dónde hoy día nos encontramos. Pero yo partiría por primero señalar qué es el informe también. El informe pertenece a una revista que es The Economist, de corte liberal, que nace para defender los intereses del libre mercado y por tanto pone el énfasis sobre cuestiones de libertad política, de libertad económica, que finalmente terminan posicionando las variables que determinan el por qué uno sube o baje de un determinado tipo de democracia o de la clasificación que ellos hacen. Y ahí se miden distintas categorías. De hecho, son 5 las categorías que mide el informe, desde lo que son proceso electoral y pluralismo, por así decirlo, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. Entonces, también para poder comprender qué significa bajar en este índice de democracia plena a democracia defectuosa, hay que entender de qué se trata, ¿no? Este índice, cómo se realiza. Son 60 preguntas que se realizan a distintos expertos. Finalmente se plasma una opinión válida, técnica, pero finalmente una opinión también de élite, de determinadas élites en el mundo. ¿Sirve el informe? Claro que sirve, eso yo no le estoy restando importancia. Académicamente sí tiene un uso relativo, pero sirve sobre todo en términos de insumos para asesoría estratégica, para la imagen país. Entonces, en ese sentido, claro, que Chile hoy día esté en el punto más bajo de los últimos 4 años, ¿no? Es evidente que refleja cierta preocupación, ¿no? Pero al mismo tiempo, tal como lo señala el informe, es una preocupación que, primero, habiendo señalado que Chile había hecho siempre parte, a excepción de los últimos 2 años, de las democracias defectuosas. En segundo lugar, hay que decirlo que hay un retroceso mundial en términos de lo que son las clasificaciones para el índice de la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque existe hoy día un contexto de la pandemia que ha determinado la necesidad de tener que disminuir ciertas libertades desde el punto de vista individual y desde el punto de vista económico, justamente donde más énfasis pone este informe. Ya, ¿Cómo? Desdramatizar de alguna manera, ¿no? Para decirlo, sí. Desdramatizar una y lo otro, ¿en qué otro contexto? Porque ya, si volvemos a la normalidad, como tú dices, igual, por ejemplo, el estallido social arrastra en esta conclusión de este informe, entonces. ¿En qué sentido tú planteas? En que el estallido social marca una inflexión en la historia política reciente, por lo menos de Chile, y quizás ahí se habla o de polarización, de decisiones bien profundas, como la propia convención, por ejemplo, los plebiscitos, en fin. ¿Eso como entra en este informe? ¿Debiese ser visto así o no? Sí, sin duda, pero es curioso, es muy por el contrario, lo marca al revés. Es decir, los momentos en donde nosotros estuvimos como democracia plena, no obstante también había pandemia, porque se me podría objetar diciéndome, pero bueno, si en los años anteriores Chile era democracia plena, pero efectivamente estábamos también, e incluso más, en un contexto de confinamiento, etcétera, ¿por qué hoy día bajamos?
Bueno, justamente porque los efectos del estallido, las manifestaciones que se daban, sobre todo la participación y el hecho de que se haya dado un plebiscito, de alguna manera aumentaban el puntaje, eran efectos positivos en virtud de la consideración democrática y no negativos. Entonces, justamente, hoy día, cuando se mira y se está atentos a que, claro, Chile bajó en el índice, afecta la pandemia, pero bueno, ¿qué otros fenómenos más en el detalle afectaron? El hecho de que tengamos un estado de excepción muy prolongado en el sur del país, el hecho de que hayamos tenido dos elecciones, constituyentes y la legislativa, aparte de las presidenciales del año pasado, con una baja en la participación electoral. Bueno, esas son las cosas que finalmente terminaron por incidir en el hecho de que hoy día bajáramos. Además de la polarización, que tú bien la mencionabas, pero también, yo insisto, sobre el hecho de desdramatizar. Chile está por sobre Italia, por sobre Bélgica, por sobre Portugal e incluso por sobre Estados Unidos, en el mismo grupo de España y de Francia, y con un promedio muy por sobre también lo que es la región latinoamericana, sí, en ese sentido. Claro, porque entre otros de los datos que leía era que el 98% de latinoamericanos no vive en esta democracia plena, solo Uruguay y Costa Rica. ¿Qué diferencia, por ejemplo, o cuál es la situación en esos países que podría marcar la diferencia con Chile, porque serían los únicos que tienen democracia plena en estos días, o por lo menos en el último índice de Economist? Bueno, hay elementos de los que ya se han podido mencionar, es decir, cómo se ha enfrentado la pandemia, también tiene que ver un poco con cuál es la clasificación que se tiene, más allá, reitero, de la polarización política que podemos ver en el país, de los bajos índices de participación. El hecho de que no se produzcan elecciones también es una ventaja en el sentido de que el índice de participación electoral también no hay cómo medirlo. Entonces, ¿qué otros elementos nos van quedando? Bueno, confianza en el gobierno, confianza en las instituciones, y esos son sin duda los elementos que, entre otros, hoy día podemos encontrar en realidades como la uruguaya, realidades como la costarricense, para que se encuentren por sobre Chile en este informe. Hilando fino, yo diría que parte importante del por qué hoy día nos encontremos en el detalle, ¿no?, en esta posición al informe, tiene que ver con justamente el aumento de la violencia al sur del país, que es uno de los elementos, y por otra parte las reacciones en términos de decisiones de gobierno con respecto a la extinción del estado de excepción. Es uno de los elementos centrales que de alguna manera hoy día nos llevan a ser clasificados como una democracia defectuosa. Ahora, ojo, y ahí yo creo que hay un punto, y volviendo al inicio, recordar justamente por qué había partido yo señalando de que este es un estudio de opinión, un muy importante, sin duda, estudio de opinión, porque finalmente, si nosotros hacemos, por ejemplo, una comparación con lo que ocurre en España, que también baja, que también es una democracia defectuosa, los elementos que existen para poder clasificar a Chile como tal son justamente en términos de polarización, que como lo vimos en el último tiempo, no es muy medible, es más perceptible, ¿no? Confianza con respecto a las instituciones, mientras que en España, para hacer un parangón, tiene que ver con hechos más concretos, con cómo no se hayan nombrado jueces en virtud de una paralización en respecto a la toma de decisión política. O en Italia, en donde existe una crítica más bien cuantificada con respecto a la concentración de medios por parte de algunos grupos ligados a Silvio Berlusconi. Entonces, estamos viendo que en Chile, yo diría que son más bien las cuestiones de percepción de libertades, reitero, más allá de aquellas que son evidentes, como las dificultades o limitaciones en el desplazamiento, como las zonas o estados de excepción en el sur, pero son las percepciones las que nos van de alguna manera marcando la posición que tenemos hoy día en el informe. Yo diría también que... Perdón. Nicolás, ¿cómo podría verse ahora en este nuevo ciclo, ¿no? Estamos, ya lo mencionábamos, está la convención, se viene una nueva administración. ¿Cómo se podría proyectar, no solamente para este tipo de índice, ¿no?, pero de todas maneras es un nuevo ciclo el que se viene este 2022 en la historia política? Tenemos plebiscito de salida durante este año también de la propia convención, a ver si se cambia constitución. O sea, habrían inflexiones bien importantes. ¿Eso cómo lo ves tú, además, también en tu rol de académico en esta materia? Yo creo que va a ser un año bastante
de alguna manera movido, y las esperanzas de muchos, como en mi caso, son positivas en términos de que tenemos varios elementos que hoy día, por el solo hecho de materializarse, le hacen bien a la democracia. Y ahí no solo te doy mi opinión como cientista político, sino que al mismo tiempo explico cómo creo yo también que esto va a incidir en que, a pesar de que no seamos un habitué del grupo de las democracias plenas, es muy probable que en el próximo informe volvamos a ocupar dicho sitial, obviamente a paridad de condiciones. ¿Por qué? Tú señalaste algunos motivos. Por ejemplo, es muy probable que el gobierno del presidente electo Gabriel Boric no prolongue el estado de excepción, claro, que le va a quitar un peso enorme sobre el ranking que hoy día nos arroja como democracia defectuosa. En segundo lugar, no solo tenemos un plebiscito de salida de la nueva constitución, sino que este plebiscito se va a realizar con un voto obligatorio. Por una cuestión lógica, nos va a levantar enormemente las cifras de participación electoral. Y por último, se sabe, y aquí más bien desde la teoría política, que los niveles de confianza, y sobre todo de confianza presidencial, son mucho más altos durante el primer año de gobierno, durante los primeros meses de gobierno. Entonces, uno podría esperarse que durante este primer año no solo se den buenas prácticas, no solo se den buenos augurios desde el punto de vista de la democracia como tal en nuestro país, sino que además esos buenos augurios se van a transformar en que muy probablemente en el próximo informe que evalúa el índice de la democracia, nuestro país vuelva al grupo de aquellas democracias plenas, claro. Nicolás Freire. A paridad de condiciones. Sí, claro. A paridad de condiciones. Sí. Bien, Nicolás Freire, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que tengas buena jornada, buen fin de semana también. Gracias a ti, Frecia. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Vamos a hacer